11:12 de la mañana, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este. Como les habíamos comentado más temprano, vamos a hablar con la doctora María del Rosario Eugui. Ella es otorrinolaringóloga, especialista en patología del olfato, el gusto y la rinitis crónica, además de coordinadora de la unidad de rinitis crónica y olfato del Hospital Pasteur. Doctora, buen día, bienvenida a la mañana del 11. Buenos días, ¿qué tal? Muy amable por la invitación. Con mucho gusto. No sé si dije bien su apellido, en cuyo caso, si no fuera Eugui, así. Eugui, sí, Eugui, sí, perfecto. está Bueno, correcto. bien. Doctora, hoy se celebra en Uruguay el primer Día Internacional de la Rinitis Alérgica del Sur. Explíquenos. Sí. La rinitis alérgica es una patología muy prevalente, o sea, muy frecuente en el mundo. Se habla de entre 15 a 40% de pacientes que están afectados. Y la mayor parte de los datos surgen de justamente estudios que se realizan, estudios científicos que se hacen en el hemisferio norte. En todo lo que es Latinoamérica y en Uruguay no tenemos datos certeros de cuál es la prevalencia de esta patología ni de cuáles son los alergenos, los neumoalergenos que nos, que nos afectan a los uruguayos. Entonces hay un equipo de investigación que está conformado por médicos, otorrinos y alergólogos en el Hospital Pasteur. Acá se hizo la primera unidad de rinitis alérgica del país. También ahora hay una mutualista que lo ha integrado, este sistema de atención. Y trabajamos en conjunto, este equipo médico, con la Facultad de Ciencias, que son los que están encargados de hacer el monitoreo de la aerobiología, saber qué pólenes y qué granos de pólenes y qué esporas de hongo están en el ambiente y qué picos tienen. Y también de la Facultad de Ingeniería, que desarrolló AMIA, que es una aplicación que está disponible gratuita para Apple y para Android, que es la primera aplicación de Latinoamérica y la primera aplicación creada en Uruguay, ¿verdad?, para ser utilizada por usuarios que tienen patología alérgica. Entonces, con todo este equipo que viene trabajando en tratar de revertir esta falta de datos, que es un equipo de investigación, ¿verdad?, para poder llegar y concientizar a las autoridades, concientizar de la importancia de la investigación y concientizar y educar y poder difundir para la población, para los ciudadanos, es que decidimos crear, lo presentamos en el Congreso Nacional Paraguayo en Asunción y decidimos hacer el Día Internacional de la Rinitis Alérgica del Sur, para poco a poco ir sumando a todos los pacientes y estimulando a todos los países de Latinoamérica e ir sumándose a esta iniciativa que, bueno, que tiene un fin educativo y de difusión. Doctora, ¿cuál es la gravedad y cuáles pueden ser las consecuencias de la rinitis alérgica? La rinitis es una patología que, si bien puede ser relativamente benévola y no comprometer la vida de inicio, sí compromete muchísimo la calidad de vida. No poder dormir, descansar porque tengo la nariz tapada, o estar permanentemente estornudando o permanentemente limpiándome la mucosidad de la nariz, ¿verdad? Eso por un lado, pero además los pacientes que tienen el proceso inflamatorio activo también pueden tener mayor número de comorbilidades infecciosas, de tener otitis, de tener faringitis y de tener sinusitis y sus complicaciones. Además, esta patología, si no es controlada, si no es bien tratada en la niñez, predispone, especialmente en la niñez, pero puede ser en cualquier etapa de la vida, predispone a poder evolucionar de la rinitis a una enfermedad asma, que tiene una connotación como enfermedad mucho mayor. Aquí en nuestro país estamos acostumbrados de repente que en los cambios de estación, o sobre todo ahora con el ingreso de la primavera, con la famosa pelusa de los árboles, que acá por suerte en Maldonado hay muy pocos plátanos, Montevideo es realmente un caos, Bien. y que genera muchas alergias, rinitis, irritación de la vista, etcétera, ¿no? Pero también nos pasa que de repente entramos a un ambiente, de repente porque somos alérgicos a tal o cual producto, pero en algún ambiente, algún aroma, puede ser un perfume, puede ser una prenda, puede ser un animal, que nos genera también esa reacción alérgica y termina en una rinitis. Sí, exactamente, exactamente.
Por eso se puso el Día Internacional en esta época. El Día Internacional de la Alergia se lleva a cabo el 7 de julio, pero surge del hemisferio norte, de allá, de su primavera, de su verano. Entonces, hay algunos desencadenantes, algunos alergenos, que justamente son estacionales, porque los mayores picos de polinización se ven en los cambios de estación, especialmente del verano al otoño y sobre todo en la primavera. Entonces, por eso este equipo médico y este equipo de investigación multidisciplinario trata de hacer este día justamente en nuestra primavera, cuando tenemos la mayor cantidad de pacientes que tienen síntomas por alergias a pólenes. Doctora, ¿y usted recomienda hacernos el test de alergia para saber a qué somos alérgicos? ¿Eso nos puede conducir a algo? A ver, lo que hay que tener es una consulta, porque no todas las rinitis son alérgicas. Gran porcentaje es alérgica, pero no todas. Lo que hay que tener es una consulta, preferentemente con un otorrinolaringólogo, y poder hacer un examen de la nariz, una correcta historia clínica, la anamnesis, ¿verdad?, que nos oriente a ver si esa rinitis es o no alérgica. Posteriormente, verá el otorrinolaringólogo si es recomendable, de repente, en nuestro caso, en nuestra policlínica, trabajamos los otorrinos y los alergólogos integrados, pero en la mayoría de los prestadores de salud es como o vas al otorrino o vas al alergista. De repente ahí él hace la interconsulta con el alergista para hacer el test. Lo que aporta saber, a ver, nadie te va a curar. Eso es una enfermedad crónica que no tiene cura, ¿verdad? Y que está determinada genéticamente. Pero lo que sí se pueden prevenir las crisis y se puede estar con el paciente totalmente asintomático. Eso quiere decir que se puede, así no sepamos a qué uno es alérgico, sí podemos tratar indistintamente a los síntomas de la rinitis y tener al paciente libre de síntomas y tenerlo con buena calidad de vida y sin problemas de desarrollar comorbilidades por estar permanentemente con el proceso inflamatorio rinosinusal. Si además se sabe a qué somos alérgicos y se encuentra el alergeno, eso lo que facilita es, al tener al enemigo enfrente, saber qué medidas de prevención tengo. Por ejemplo, si son ácaros, puedo aspirar el colchón, puedo poner la ropa al sol, que es el mejor acaricida, puedo usar forros de colchón antiácaros. Y en caso de que, por ejemplo, soy alérgico a pólenes, a muchos pólenes, que esté el mayor sé cuando se da ese pico, entonces, por ejemplo, al revés, ahí no se ventila. ¿Para qué? Para que los pólenes, que son en general vehiculizados en este caso por el viento, no entren a tu domicilio. Entonces sí, te da herramientas de prevención. Doctora, le quería preguntar también por el olfato y el gusto, ¿no? ¿Qué incidencia tiene el tema de la rinitis en el olfato y el gusto? Y la incidencia del COVID-19, que uno de los aspectos era que afectaba mucho el tema del gusto y también del olfato. Sí, la patología de olfato es una patología que era muy poco prevalente, 5% a nivel mundial y multifactorial. Podía ser por un cuadro viral, otro virus que no era COVID y dejaba ese déficit de este sentido, después de un resfrío fuerte. El Coxsackie virus era el virus que más lo hacía. Después también tumores, traumatismos y también los pólipos en la nariz o una rinitis muy sin control. También podía dar alteración del olfato y del gusto, así como enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, la pérdida del olfato puede preceder hasta en 20 años la aparición de un Parkinson y también puede ser el primer síntoma de debut de un Alzheimer. Así que bueno, pero entre todas esas patologías, solo 5% de la población tenía este síntoma. Cuando llega el COVID-19, ¿verdad? El virus de SARS-CoV-2 tiene como síntoma patognomónico, es el único virus que da ese síntoma
tan prevalentemente. En cuanto nosotros con la doctora Almirón hemos hecho trabajos de investigación en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y entre un 62% nos dio para la variante P y otras circulantes en ese momento y un 67% para la variante Delta. Y eso cambió la historia de este síntoma, que era un síntoma muy poco frecuente y ahora mucha gente consulta porque queda con secuelas por esta enfermedad. ¿A qué ha llevado eso? Bueno, que pacientes que antes no consultaban por sus pérdidas de olfato, porque era como que no se sabía cómo ni dónde, en realidad hay poca gente en Uruguay que lo hace, ahora se animan a buscarnos y se animan a consultar y bueno, estamos trabajando con pacientes que tenían una pérdida de olfato que no era por el COVID, a raíz de justamente esta exposición que dio la pandemia. Doctor, usted hablaba de que, por ejemplo, el tema de la rinitis crónica, como lo dice la definición, es crónica, ¿verdad? O sea, que no tiene cura. Ahora, Sí. ¿cuál es la importancia de que haya un diagnóstico, no? Usted decía ir a un otorrinolaringólogo, que nos vea un alergista o un alergólogo, creo que dijo. Sí. ¿Cuál es el objetivo, cuál es la ventaja de una consulta temprana cuando en realidad enfrentamos algo crónico? Bien, como toda enfermedad crónica, tratar el síntoma. Yo puedo no curar a la enfermedad. Vamos a poner un ejemplo muy claro, la diabetes, ¿verdad? Muchos diabéticos o muchos hipertensos. Nadie, por ahora la medicina no cura al diabético, no cura al hipertenso, pero sí hay tratamientos que hacen que el diabético tenga sus valores de glucosa en sangre normalizados, y que los antihipertensivos hagan que el paciente no tenga cifras de hipertensión arterial elevada. Si le sacamos la medicación, obviamente vuelve el síntoma de subir las cifras. Pero cuando tratamos los síntomas, lo que estamos haciendo, igual que con la rinitis, es estabilizar a la enfermedad y que no favorezca lo que cada una de estas enfermedades favorece de estar en su expresión. Por ejemplo, si tengo presión alta o si tengo diabetes, tengo mucho más probabilidades descontrolada y no tratada de desarrollar una enfermedad cardiovascular, un infarto, un accidente cerebrovascular, un infarto de miocardio, trastornos arteriales de miembros inferiores. Entonces, si tratamos esos síntomas de esas enfermedades, evitamos otras avance a complicaciones o a eventos mayores. Si nosotros tratamos los síntomas de la rinitis, además de dar calidad de vida, porque a veces yo puedo tener la presión alta y sin embargo ni siquiera me doy cuenta que la tengo alta, pero sin embargo la rinitis sí, no me deja descansar, estoy siempre moqueando, estoy estornudando, muchos pacientes consultan porque no pueden descansar de noche por la nariz tapada. Entonces, no solo le damos calidad de vida a la gente, sino que además el estar libre de proceso inflamatorio rinosinusal evita desarrollar enfermedades virales o bacterianas que después se pueden complicar, otitis, sinusitis, faringitis, y también, como dije al principio, el tener un estado perpetuado de crisis, de rinitis, estar siempre sintomático, favorece poder desarrollar una hiperreactividad respiratoria baja, ¿verdad? Y desarrollar una enfermedad asma. De ahí la importancia del tratamiento y el control de los síntomas de la rinitis. Y además una rinitis crónica que termina también, de alguna manera, opacando otros dos sentidos, ¿no? Como es el olfato y el gusto, porque con la rinitis Por supuesto. No sentimos el aroma, no sentimos los sabores y nos estamos perdiendo una gran parte de lo sensorial del ser humano. Exacto, sí. Algunos pacientes, además de todas esas incomodidades, ya tienen como un síntoma más agregado que es que, bueno, pierden el olfato y por tanto después también pueden tener una alteración del sabor o del gusto. Doctora, este primer Día Internacional en Uruguay, el objetivo es marcar este día para generar conciencia, para de repente empezar a diseñar alguna política pública un poco más amplia. ¿Qué objetivos persiguen? Ese es el objetivo, exactamente.
Objetivo que nos ayudan a cumplir ustedes los medios, ¿verdad? Porque el poder hablar, tener este espacio, como también lo hemos hecho en otros medios, van difundiendo justamente la información. Entonces, el objetivo principal es ese, concientizar a las autoridades de la importancia de la investigación, cosa que se vio muchísimo la importancia de la investigación cuando tuvimos que enfrentar a la pandemia, y faltan estudios de investigación, falta apoyo para la investigación, para que podamos tener datos de nuestro país, ¿verdad?, que facilitan el conocimiento de la patología y por tanto facilitan el diagnóstico y el tratamiento, y también ahorran muchísimo dinero en gastos sanitarios. Entonces, el poder concientizar y mostrar lo que se hace a las autoridades, y fundamental, que es para lo que de alguna manera estamos trabajando acá, poder informar a la gente, para difundir a la gente de que hay tratamientos, de que hay lugares donde consultar, que lo hagan, que es importante que no se acostumbren a decir, bueno, vivo con la nariz tapada, ¿qué voy a hacer? Porque eso le puede llevar a problemas mayores, y bueno, esa es justamente la idea de tener un día internacional. Este es el primer día internacional, ya están invitados algunos otros países de Latinoamérica. Empieza hoy por acá en el Pasteur, que es la casa del equipo médico investigador, pero la idea es que año a año esto pueda crecer, pueda ser, como por ejemplo está la Semana de la Salud Cardiovascular, y hacer justamente trabajos que estimulen la buena salud de la gente. Y da la sensación, por lo que uno ve, porque además es algo cotidiano, ¿no? Pero también por lo que usted dice, que tenemos como una pérdida de la percepción de lo que es la rinitis. Bueno, estoy todo el día resfriado, sí, estoy todo el día con moquillo, estoy todo el día con la nariz tapada, y no le damos de repente demasiado corte el que le deberíamos dar, porque como usted señala, esto puede tener consecuencias posteriores, ¿verdad? O sea que sí, el llamado a la gente a que no se descanse cuando presenta un cuadro de estos. Sí, sí. Y que no se acostumbre a estar mal, ¿verdad? Claro. A veces lo que pasa es que como hay otros problemas, pasa a un segundo plano. Pero bueno, también tratando de concientizar y de difundir y de educar, bueno, creo que podemos colaborar en ayudar a todas esas personas que lo necesiten. Usted decía al comienzo que no hay un relevamiento de cuánta gente tiene este tipo de patologías. ¿Existiría la posibilidad de que en algún momento lo supiéramos acá en Uruguay? Eso es lo que estamos trabajando. Eso es lo que estamos trabajando, justamente. Nosotros ya sabemos cuáles son los pólenes, los picos polínicos. De hecho, nuestro equipo trabaja los PRIC, las pruebas de reacción cutánea que se hacen están basadas en los pólenes que hay, los que mayor pico de pólenes y de gérmenes que sabemos que son, de pólenes que sabemos que son alergénicos, porque no todos los pólenes dan alergia. Entonces, nuestros PRIC están seleccionados en base a eso. Por ahora, el trabajo se ha llevado a cabo, tenemos una muy pequeña muestra que tiene mucho sesgo y que por eso no podemos dar los datos, aunque se parecen a los datos internacionales. Y bueno, crecer, mejorar esa muestra, y cuando tengamos una muestra representativa, poder informar justamente de a qué son alérgicos los uruguayos. Doctora Eugui, le agradecemos muy especialmente que nos haya destinado estos minutitos para conversar con nuestros televidentes. Bueno, muchísimas gracias, muy amable, y de verdad gracias, porque bueno, esta es la manera de llegar a la gente. Gracias. Sin duda, a las órdenes, que le vaya muy bien. Adiós. 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 Bueno, un tema hay que darle importancia, no eso de que, claro, como decía la doctora, tenemos otros problemas que de repente nos ocupan más, nos llevan más tiempo el tratar de encontrarles una solución. Y el tema de la rinitis, bueno, con un pañuelo descartable lo arreglamos, y bueno, y qué horrible, ahí estoy así otra vez, invierno, verano, otoño, primavera, y no le damos bolilla, se transforma en algo que nos fastidia, que nos molesta, que nos limita, que nos hace sentir incómodos, porque una cosa es cuando estamos en casa, otra cosa es cuando estamos en una oficina o en un cumpleaños o en algún lugar público, que estamos con esa incomodidad permanente. Bueno, está bueno el poder consultar para tratar de buscar algo paliativo, ¿verdad?, que nos permita tener una calidad de vida mejor, porque la verdad que embroma bastante, ¿no? El tener esa rinitis crónica es muy, muy molesto para quienes la padecen. Tenemos que hacer la pausa a las 11:31, ya volvemos.